El ataque de tiburón a Marcia Hathaway. En la actualidad los ataques de tiburón a personas son muy poco frecuentes. La presión humana en las costas ha ido creciendo a lo largo de los años, hasta el punto de ir desplazando a los bancos de peces hacia zonas más profundas y más alejadas de la costa. Y con ellos también han ido desapareciendo sus depredadores naturales, entre ellos los tiburones. Sin embargo, décadas atrás, cuando el litoral continental era prácticamente virgen, ocurrían, de manera más frecuente, incidentes en los que personas que se acercaban a las playas a disfrutar de un baño en el mar se veían sorprendidos por tiburones que, confundiéndolos con algunas de sus presas habituales como las focas, los atacaban produciéndoles heridas de mayor o menos gravedad, o en algunos casos llegando a provocarles la muerte. Ese fue, desgraciadamente, el caso de la actriz Marcia Hathaway, quien en 1963 perdió la vida en Sydney, Australia, por el ataque de un tiburón cuando se encontraba pasando una tranquila tarde en la costa. Marcia Hathaway y su novio habían decidido pasar el día junto a unos amigos en la playa de Middle Harbour. Habían estado navegando en un pequeño velero, y por la tarde decidieron acercarse a la playa para hacer un picnic antes de volver a casa. El bote en el que navegaban se acercó lo suficiente a la orilla como para que pudieran bajar saltando y llegar a la orilla sin tener que nadar. Marcia fue la primera en saltar al agua. Todo parecía estar bien, cuando de repente su prometido Frederick Knight la oyó gritar. Al mirar vio que Marcia, que estaba a muy poca profundidad, estaba siendo mordida en una pierna por un tiburón. Frederick saltó del bote y de unas pocas zancadas llegó hasta Marcia, que gritaba por el dolor de las heridas y el shock de la terrible situación que estaba viviendo. Frederick comenzó entonces una lucha tirando de su prometida y golpeando al tiburón para que la soltara. Tal vez todo sucedió en unos segundos, pero a Frederick le pareció una eternidad. La sangre brotaba de las heridas de Marcia, y su prometido continuaba luchando con el escualo angustiado al ver el sufrimiento de Marcia. Finalmente consiguieron que el tiburón le soltara la pierna y la sacaron del agua. Frederick Knight trataba de tranquilizar a su novia diciéndole que no era grave, que se iba a poner bien. Pero la realidad es que la pierna de Marcia estaba casi seccionada. Unos 20 minutos más tarde llegó una ambulancia, que bajó por el camino de tierra que llevaba a la playa. El médico taponó las heridas para parar la hemorragia, pero ya había perdido mucha sangre. Al intentar subir la cuesta de la playa hasta la carretera, el embrague de la ambulancia se quemó, pues la superficie de tierra la hacía patinar. Unas 30 personas consiguieron empujar al vehículo cuesta arriba. El tiempo seguía corriendo y las posibilidades de seguir con vida de Marcia Hathaway cada vez eran menores. Cuando la actriz llegó al hospital ya había fallecido. Había perdido mucha sangre durante el ataque y en el tiempo transcurrido en el traslado. Frederick Knight contó tiempo después que Marcia, minutos antes de morir, viendo la angustia de su prometido, le decía con sus últimas fuerzas que no le dolía, que estuviese tranquilo, y que iba a cerrar un momento los ojos. Sin duda la desgracia ocurrió por un cúmulo de mala suerte. Un tiburón en una playa muy poco profunda, un lugar alejado de los hospitales, el acceso mal acondicionado hasta la playa. Lo cierto es que aquel 28 de enero de 1963, se truncó la vida de la joven y prometedora actriz Marcia Hathaway. A raíz de tragedias como esta se fue fraguando en la conciencia de la gente, el hecho de que el ser humano, a pesar de su soberbia, no es más que un ser vulnerable cuando se adentra en los dominios de aquellas criaturas que han dominado en los mares durante millones de años. 11 años más tarde, en 1974, Peter Benchley, inspirado en sucesos como este, escribiría la novela Tiburón. Había sido un encargo por parte de la editorial Doubleday. Antes de su publicación, los productores de cine Richard Zanuck y David Brown leyeron la novela. A ambos les encantó, por lo que decidieron comprar los derechos con la idea de hacer una película para la gran pantalla. Brown y Zanuck encargaron el proyecto a un joven y prometedor realizador. Se trataba de Steven Spielberg. Desde el primer momento Spielberg tuvo la idea de rodar las escenas del tiburón con tomas de cámara subjetiva, algo que resultó en un gran realismo, y que trasladaba al público una inquietante sensación de estar dentro de la acción. La película fue un rotundo éxito de taquilla, permaneciendo en cartelera durante varios años seguidos, y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia.